Las historias de usuario son frases cortas que representan los requerimientos del juego desde el punto de vista del jugador, no del desarrollador. Es decir, sirven para expresar mejor el valor que las características del software o herramienta tiene para sus usuarios finales. También son útiles para procurar el diálogo entre los miembros del equipo, ya que las historias son un marcador para la conversación que hay que tener con respecto a los detalles de los ítems o características descritos en ellas. La estructura que siguen las historias de usuario es la siguiente. Como usuario, quiero, objetivo, para, razón. El rol de usuario se refiere al cliente final de la historia, el jugador o algún miembro del equipo que se beneficia de alguna mejora en la producción. El objetivo de la historia es una función o característica del juego, de la herramienta o del pipeline de producción. Y la razón describe el beneficio que esta historia dará al usuario cuando se cumple el objetivo. Esta parte puede ser omitida si el beneficio es obvio. Por ejemplo, como jugador quiero tener en mi interfaz una vista de radar para poder ver dónde están todos los jugadores. Otro ejemplo puede ser, como animador quiero ver y controlar la forma y la velocidad en que se fusionan dos animaciones. Una forma de agregar detalles importantes a una historia es complementarla con condiciones de satisfacción. Una condición de satisfacción es una frase que describe una acción y su resultado. Esto ayuda al equipo a entender el objetivo final de cada historia de usuario y evita que entreguen una característica equivocada o malinterpretada al final del sprint. Estas condiciones de satisfacción deben ser comprobables, es decir, que sean fáciles de demostrar o probar. Por ejemplo, si tenemos la siguiente historia: como jugador quiero tener el control de la fuerza con que pateo el balón. Las posibles condiciones de satisfacción pueden ser: al presionar el botón de pateo y soltarlo inmediatamente, el balón sale con un mínimo de fuerza. Y también, al presionar el botón de pateo y soltarlo después de un segundo, el balón sale con el máximo de fuerza. Aquí claramente se describe de qué modo esta historia es verificable. Las características más importantes para crear una buena historia se reúnen en el acrónimo INVEST en inglés. Dichas características son: 1. Que sea independiente. Debe procurarse en la medida de lo posible que las historias sean independientes de otras historias en el orden en que se implementan. 2. Que sea negociable. Las historias deben permitir espacio para su discusión y los detalles deben ser definidos por el equipo en el momento de su adición a un sprint. 3. Que sea valiosa. La historia debe expresar claramente el valor que la característica trae a la experiencia del jugador o usuario final. 4. Que sea estimable. Debe ser posible estimar el tiempo que va a tomar desarrollar una historia, a menos de que sea muy grande o el equipo no tenga el suficiente conocimiento para estimarla. En ese caso, o se desglosa en historias más pequeñas o se crea un prototipo para resolver esa incógnita respectivamente. Quinto, que sea pequeña. En la planeación del sprint, las historias del Product Backlog deben ser subdivididas en historias que puedan trabajarse durante ese sprint. Y 6. Que sea comprobable. Las historias deben escribirse de modo que sean verificables al final del sprint. Las condiciones de satisfacción ayudan a ese propósito. Hay proyectos, sobre todo en videojuegos, en donde los usuarios finales se pueden dividir en diferentes tipos. Esto se conoce como roles de usuario y puede ser, entre otros, diferentes modos de juego o diferentes dificultades. En estos casos es muy útil identificar esos roles y utilizarlos cuando ayudan a entender mejor el valor que una historia representa para ese caso específico. Por ejemplo, en un juego de fútbol donde existen los modos de defensa y atacante, pueden haber dos historias así. Como atacante, quiero hacer pases dependiendo de hacia qué dirección está mirando mi jugador. Y otra que diga, como defensa, quiero que cuando yo cambie de jugador, controle al personaje que esté más cerca al contrario que tiene la pelota. En este caso, los roles de usuario ayudan a contextualizar mejor el requerimiento de las historias. Cuando un proyecto está basado en la construcción progresiva de ítems de un Product Backlog, es importante que el equipo concrete internamente la definición o definiciones de lo que terminado significa para ellos y los stakeholders del proyecto. Una forma de hacerlo es usando las condiciones de satisfacción, aclarando qué características va a tener esa historia al terminarse. Otra forma de hacerlo es creando diferentes niveles de terminado que representen diferentes calidades o fases de un proyecto o elemento. Por ejemplo, se podría tener diferentes niveles de terminado: a nivel prototipo, a nivel producción, a nivel lanzamiento, cada uno con estándares distintos de calidad.
Lo importante es que estos niveles y sus características sean claros para todas las partes. Ahora bien, después de lo que hemos visto, podemos identificar dos ventajas centrales en usar las historias de usuario. La primera es que requieren que el equipo dialogue cara a cara sobre su significado antes de incluirlas en el Sprint Backlog. De ese modo, no solo se dialoga sobre lo que significa y el resultado esperado en la historia, sino que se expone cualquier duda o complicación que alguien pueda identificar en la misma. La segunda ventaja está en el hecho de que, ya que las historias están creadas de modo que se entienda su valor al jugador o al usuario, hace que ésta sea comprensible para personas que no estén familiarizadas con dicha historia, ya sean otros integrantes en el equipo, el mismo Product Owner o los stakeholders. Los puntos de historia son valores que el equipo le asigna a una historia o ítem del Product Backlog para predecir su dificultad. Estos puntos también se pueden utilizar para medir el progreso del equipo. Utilizando la cantidad de puntos de historia que el grupo resuelve sprint por sprint, se puede concluir una velocidad de producción, la cual le ayuda al equipo a predecir su alcance a mediano y largo plazo. Usualmente es antes o durante las reuniones de planeación de entregas o entre sprints en que el equipo estima la dificultad de las historias que aún no se han estimado. En ese momento se discute la visión y las suposiciones de diseño, además de las posibilidades y limitaciones de implementación de cada historia. Esto ocurre en un ambiente multidisciplinario donde los puntos de vista de todos sobre las historias son expuestos. Este ejercicio es más ágil y menos detallado que la estimación de tareas, ya que el equipo lo que busca aquí es hacer una predicción en vez de un compromiso. Entre las actividades que se realizan está hacer analogías. El equipo puede comparar una historia contra otra más grande y otra más pequeña, buscando el punto de dificultad apropiado. O puede comparar historias similares, especialmente cuando son historias con cierto nivel de especialización. Por medio de este proceso se consigue algo de precisión en la estimación. Otra actividad es la de descomponer historias en historias más pequeñas para facilitar la valoración de dificultad, pero esto se debe hacer sin detallar demasiado y así evitar alargar el proceso y llenar el Product Backlog con muchas historias. Del mismo modo que hemos manejado anteriormente el Product Backlog, esta valoración de historias debe hacerse hasta cierto punto. Como medida de control, trabajamos solo con las historias más prioritarias dentro de una entrega y que cubran 2 o 3 sprints. Una forma de realizar la asignación de puntos de historia es por medio de lo que se conoce como Poker Planning, que podría traducirse como planeación póker. El grupo toma historia por historia, se discute su visión, supuestos y limitaciones, y luego cada persona en el equipo le asigna un valor de dificultad a la historia y todas las valoraciones se muestran al mismo tiempo. Usualmente se presenta cierto nivel de disparidad, así que se discuten las razones de dicha diferencia empezando por los extremos. Esta discusión expone más dudas y suposiciones sobre la historia. El proceso se repite hasta que todo el mundo dé el mismo valor, o por lo menos se llegue a un valor por consenso. Como resultado de este proceso, además de que cada historia se le asignan puntos, es que por medio de su discusión, las historias pueden ser reescritas para ser mejor entendidas y su valor al proyecto ser más claro. Además, se les puede asignar condiciones de satisfacción que definen cómo una historia se considera terminada. Cuando se usa el concepto de estimación de historias por puntos, es importante el definir una escala o un grupo de números para dicha calificación. Este set de números debe ser considerablemente espaciados. Por eso la literatura sobre el tema recomienda que se usen los primeros 10 números de la serie Fibonacci, con redondeo a los 3 números más altos. Esto ayuda a que el equipo sea más ágil en su estimación y no se pierden valores intermedios, además de poder dar valores, en este caso 0, a historias demasiado pequeñas pero necesarias.